Connotado naturópata, mucho que conversar con él. La idea es hablar de todo lo que pueda beneficiar nuestro sistema inmune, ya sea a través de alimentos, suplementos, de prácticas, súper importante la respiración, la meditación. Y podemos ir enumerando. Si partimos desde alguien que sabe que tiene un problema de ansiedad, ya sea porque le cuesta dormir o porque está comiendo de manera compulsiva, ¿qué práctica rescatarías o podrías entregar hoy, ya sea de respiración o de meditación, algo que podamos ahora transmitir? Ya, mira, lo primero es que hay algo que es tan simple y me he topado toda la semana con eso. Mucha gente dice, yo quiero meditar y no puedo meditar. Mira, lo que es fundamental primero es que nos demos cuenta de que cuando nosotros estamos en ansiedad, nuestra respiración es muy mala. Porque cuando yo tengo miedo, no respiro, como que me quedo congelado. Cuando tengo rabia, boto con fuerza. Cuando tengo pena, se me sale un suspiro. Entonces, las emociones influyen en la forma de respirar. Entonces, lo primero, si yo me siento ansioso, necesito hacer una serie de respiraciones por la boca. Podrían ser 10 respiraciones y no habría problema en que yo, como lo hicimos la vez anterior, que hicimos 20 respiraciones, ¿te recuerdas? Y muy bueno, sí, sí. Sí, correcto. Cuando tú respiras, cuando te oxigenas, inmediatamente hay un cambio en el cerebro. Fíjate que la gente que trabaja con acupuntura, cuando te ponen una agujita, duele. Entonces mucha gente no se practica acupuntura. Fíjate que en la tradición china, cuando te van a poner una aguja, te dicen, sopla con mucha fuerza. Y cuando tú soplas con mucha fuerza e insertas la aguja, no hay dolor, porque el cerebro se preocupa de lo que es el proceso de inhalación y exhalación. Entonces, hay un proceso que es muy potente bueno, le llaman éter, en la India le llaman prana. Entonces, el prana, la absorción del aire, en este caso, del oxígeno, porque hay una serie de oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, hay una serie de componentes, pero en esencia el prana está contenido en todo. Entonces, yo creo que para controlar la ansiedad, lo primero, respire, sienta su respiración y siente cómo se libera el abdomen, porque Mantak Chak, que es un coreano, que hizo todos los libros de la longevidad, la salud y una sana sexualidad, sugiere que tú, por ejemplo, te hagas un masaje en la zona del vientre, del estómago, y te des cuenta, por ejemplo, yo lo estoy haciendo ahora y me estoy dando cuenta, cuán tenso está nuestro abdomen y nuestro vientre. Entonces tú haces una serie de masajes que simplemente meterte un poco las manos hacia adentro, soltar el abdomen y masajear los órganos que allí se encuentran y te vas a dar cuenta que tienes una cantidad de tensión acumulada que no te habías dado cuenta. Si tienes un problema a nivel estomacal, te haces el masaje. Mire, yo siento en este minuto, siento cómo estoy de tenso a nivel de estómago, porque en realidad la modernidad nos lleva a eso. Entonces, trata de hacer esta serie de masajes. Fíjate que cuando uno está con ansiedad, el sistema nervioso se altera. Lo primero que se altera en mucha gente es el aparato digestivo. Nada que decir, la persona va más fluido al baño, o muchas veces la persona tiene esta crisis de anticipación que tiene unas deposiciones líquidas explosivas, y muchas otras veces ya cuando es crónico, cuando se sostiene en el tiempo, empieza a tener una serie de problemas a nivel hormonal, es decir, a nivel glandular, se empieza a producir una alteración. Pero necesitamos respirar, porque en Occidente lo que no hacemos es meditar y respirar. Y cuando tú vas a ver en el último tiempo que se habla de la epigenética, o se habla, por ejemplo, de que la genética nuestra, o de nuevas conexiones neuronales del cerebro, cosa que antes pensábamos que habían cosas que eran inamovibles, es decir, si alguien tenía un tipo de daño a nivel cerebral, pensábamos que no había opción alguna. Y hoy día, cada día más nos vamos dando cuenta que el cerebro puede hacer nuevas conexiones neuronales. Se empieza a hablar del concepto de neuroplasticidad, se empieza a hablar del concepto de epigenética. Se sabe que puedes influir en la cadena del gen hacia arriba y hacia abajo, y las llaves de acceso a eso es la respiración y es la meditación. Conozco un hombre que me formó muy bien, y todos los días antes de empezar a hacer lo que hacía, se sentaba en su escritorio y respiraba 5 minutos por la boca. Tu energía va a cambiar y vas a sentir mucha fuerza. Ahora, te garantizo que si, por ejemplo, ahora tú tomaras aire y retienes la respiración, un estado pulmonar óptimo, debieras estar, tengo la edad que tengo, entonces un estado pulmonar, 41. Un niño. Un niño, sí. Un estado pulmonar óptimo debieras retener el aire entre
50 segundos a 1 minuto 10. Entonces, después de hacer eso, yo te sugiero que sientas que todo tu cuerpo está cargado de felicidad, estás lleno de felicidad. Entonces, por ejemplo, a mí me hace sentir muy bien, por ejemplo, cuando yo condenso la felicidad en mi mano y luego hilvano mi respiración para hacer bajar por mi brazo la felicidad. Eso suena como bastante figurativo, pero es posible cuando una persona, por ejemplo, tiene un órgano o tiene un tejido enfermo, que la persona sienta lo que para ella significa la felicidad. Entonces, por ejemplo, si yo siento mi felicidad en la mano y después hilvano mi respiración y hago descender mi felicidad, si tú tienes un órgano o tienes un tejido enfermo, imagínate qué pasaría si tú empezaras a sentir tu felicidad, que la diriges con tu respiración hacia ese órgano o hacia ese tejido que está dañado. De lo que se trataría sería que nos demos cuenta, y yo, tú, todos, tenemos un aspecto en desorden dentro de nosotros y un aspecto en orden. Y el camino es moverte del desorden al orden. Eso puede ser en un sinfín de cosas. Para hacer eso, debes elegir qué camino vas a tomar para ordenarte, y después de eso debes tomar la decisión de hacerlo. De eso se trata. Y si necesitas de una ayuda, la naturaleza está ahí para brindarte la ayuda que se necesita. Imagínate estrés, confinamiento, angustia, mala alimentación, cómo se conjuga nocivamente. Pero, ¿qué puedes hacer? Puedes tratar de relajarte, de oxigenarte, y una cosa que es súper importante, que alguna vez la hablamos, todo proceso curativo nunca es individual y no, es decir, evitemos aislarnos. La clave es en conjunto. Por eso siempre yo digo que cuando una persona, le digo a la gente, mira, tómate un magnesio, que es el típico ejemplo, cuando tienes problemas de bruxismo que aprietan la mandíbula en la noche. ¿Te hizo bien? Sí. Bueno, entonces háblale a más gente que eso fue lo que te ayudó, que fue algo súper sencillo. Porque cuando, fíjate que hay una condición que es muy bonita en harta gente, yo creo que le va a resonar. Hay gente que tiene esto, tiene lo que yo le llamo una condición de maestría, que solamente aprende cuando lo enseña. Aprende mejor cuando enseña. Cuando lo entregas. Entonces, si tú quieres hacer cambios importantes, eliges hacer un cambio y lo decides, comunícalo a tu alrededor y arrastra a tu familia positivamente. Porque la verdad es que, lamentablemente, nos arrastramos más negativamente que positivamente. A partir por un listado de ejemplos en términos de nutrición que podrían ayudarnos y tú nos guías cómo. Lo más preguntado de muchos de los alimentos, la cúrcuma es una de las reinas. ¿Cómo recomiendas usarla? ¿De qué manera nos vamos a beneficiar? Entonces lo que yo necesito es consumir la mayor cantidad de antioxidantes para evitar que yo me vaya envejeciendo en forma prematura. Y hay gente que tiene 50 años... gente que tiene 40 años y se ve como de 50 a 55. Es decir, su edad biológica es mayor que la edad cronológica que tiene. Uh-huh. Entonces, uno de esos alimentos destacados es la cúrcuma. Puedes encontrar, por ejemplo, cúrcuma en cápsula o lo puedes consumir en polvo. Hay gente que prefiere hacerse licuados o batidos, y en el contexto de ese tipo de personas le acomodaría mucho utilizarlo como en cucharada, por ejemplo, tener tu frasquito en polvo y aplicar la cucharada, ¿ya? Entonces hay una serie de estos productos que están en esa presentación. Si no te gusta hacer eso, si tú eres más rápido en tu día a día y no tienes tiempo para hacerte un preparado, te sugiero que lo consumas en comprimido o en cápsula, que en este caso hablamos de cápsula, ya, porque se abre algo y está el componente adentro. Eso es cápsula. Comprimido es cuando es duro. Entonces, en ese contexto, lo que te convendría sería siempre una regla que es bastante útil, que es de un comprimido al día en la mañana hasta 3, según los requerimientos que tú tengas. Si tú estás una persona que eres sana, el común, podrías ir desde 1 a 2 en la mañana y estaríamos bien. Pero si tú tienes una baja inmunológica, tú podrías hacerte un licuado en la juguera, en la licuadora, pones 1 o 2 frutas, que lo habitual es manzana y pera, le pones 300 cc de agua, porque tienes que permitir que la cuchilla gire.